Hola, soy Benjamín Pizarro, eh, uno de sus ayudantes del curso, y les voy a mostrar en esta cápsula cómo ustedes pueden hashear las passwords de su base de datos. ¿Ya? ¿Por qué nos interesa hashear las passwords? Porque obviamente no es bueno guardar las passwords en texto plano. Si hay algún problema con la base de datos, si alguien intercepta los datos de algún modo, vamos a estar en el fondo teniendo un problema de seguridad bastante grande. Por lo mismo, lo que normalmente se le hace a las passwords es aplicarle una función hash. La función hash lo que hace, pueden pensarlo en estos términos como nosotros le vamos a entregar un string y nos va a devolver otro, pero la gracia es que la transformación es muy difícil de dar vuelta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es fácil calcular que si yo le entrego zorro me tiene que dar esto de acá, pero es muy difícil teniendo el hash saber que si yo le doy zorro me devuelve ese hash, ¿ya? Esa es la gracia entonces, que es fácil si me llega la password saber si el hash es correcto, pero si alguien intercepta el hash es muy difícil que encuentre la password original. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se puede implementar esto. Bien, vamos a ver entonces cómo podemos aplicar las técnicas de hashing para nuestro backend. ¿Ya? Como vamos a querer revisar los usuarios, solo por este momento, vamos a mover la declaración de las rutas de usuario arriba de donde se declara el JSON Web Token. ¿Por qué? Porque de otra forma vamos a tener que entregar un token válido para poder acceder a la ruta y como estamos probando cosas, para términos de la cápsula va a ser un poco más lento, ¿ya? Así que para poder revisar simplemente los usuarios y ver que las passwords estén bien hasheadas, voy a mover la ruta por este momento. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a Postman, podemos obtener todos los usuarios, ¿cierto? Me dan los usuarios acá. Y si se fijan, la password em, está almacenada en texto plano. Lo que vamos a hacer entonces es que queremos cambiar eso. Queremos que ahora la password esté almacenada en términos de un hash. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a ir a la consola acá y vamos a instalar la librería bcrypt. Entonces, yarn add bcrypt. Bien, bcrypt es la librería que nos va a permitir entonces hashear las passwords. Voy a reiniciar esto. Bien, vamos a ver entonces cómo podemos aplicar las técnicas de hashing para nuestro backend, ¿ya? Como vamos a querer revisar los usuarios, solo por este momento, vamos a mover la declaración de las rutas de usuario arriba de donde se declara el JSON Web Token. ¿Por qué? Porque de otra forma vamos a tener que entregar un token válido para poder acceder a la ruta y como estamos probando cosas, para términos de la cápsula va a ser un poco más lento, ¿ya? Así que para poder revisar simplemente los usuarios y ver que las passwords estén bien hasheadas, voy a mover la ruta por este momento. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a Postman, podemos obtener todos los usuarios, ¿cierto? Me dan los usuarios acá. Y si se fijan, la password em, está almacenada en texto plano. Lo que vamos a hacer entonces es que queremos cambiar eso. Queremos que ahora la password esté almacenada en términos de un hash. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a ir a la consola acá y vamos a instalar la librería bcrypt. Entonces, yarn add bcrypt. Bien, bcrypt es la librería que nos va a permitir entonces hashear las passwords. Voy a reiniciar esto. Vamos a pasar a agregar la técnica de hashing entonces. Para eso vamos a ir a la ruta primero donde se crean los usuarios, ¿ya? En este caso sería en Authentication. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a importar la librería bcrypt. Entonces vamos a hacer el require
Fíjense acá, en este post que aparece acá es donde se está creando el usuario. En particular, en el try, en el bloque try que está aquí. ¿Ya? Aquí es donde se crea dentro de la base de datos el usuario. Bien, lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Primero, vamos a definir un entero, que le vamos a poner salt rounds. Vamos a ponerle 10. ¿Por qué? Si vamos a la documentación de bcrypt, de nuevo les recuerdo, revisen las documentaciones, pueden ver que la función para hashear passwords está de acá. Y esta es la que vamos a aplicar en nuestro código. Si se fijan, esta función recibe dos parámetros. El primero es la función en texto plano y el segundo es este entero que es salt rounds. ¿Por qué recibe este entero? Porque por cómo funciona bcrypt, el proceso de hasheo es por rondas, ¿ya? Mientras más rondas, más difícil es, por decirlo así, invertir el hasheo, entonces tienes como más seguridad, pero el procedimiento es más lento también. Entonces hay un trade-off ahí. Vamos a ponerle 10 en este caso. Y otra cosa importante. La función hash de bcrypt entrega una promesa. Entonces, vamos a poner acá nuestra password hasheada. Entonces le voy a poner hash password. Va a ser el resultado de esa función. Pero, para no tener problemas con los timings, de como por ejemplo que el hash se demore más que meter el objeto en la base de datos y no tener problemas así, recuerden poner el await. ¿Ya? Y así esperamos a que la promesa se cumpla. Entonces le vamos a entregar la password en texto plano, donde la password en texto plano sería este elemento de acá. Y ahora, en el instante en que nosotros creamos nuestro usuario, no le vamos a pasar la password en texto plano, le vamos a pasar nuestra password hasheada. Bien, eso debería ser todo. Entonces ahora vamos a ir a nuestro backend que está corriendo. Hagamos un request. Entonces yo tengo acá, le voy a poner Mr.2. Tengo acá un body donde estoy registrando un usuario. El username es Mr.2, su password es Mr.2 y su email Mr.2. ¿Ya? Entonces voy a enviar este request. Vemos que el usuario efectivamente se crea, me está retornando lo que debería retornar. Pero ahora revisemos cómo está guardado dentro de la base de datos. Para eso vamos a hacer un request a la ruta users. Entonces, si hacemos este request, podemos ver acá que la password que está asociada a Mr.2 es este string bien feo de acá. Este string feo es justamente la password hasheada. Si se fijan entonces, ya no tengo mi password en texto plano, tengo un hash de mi password. Bien, uno podría ahí decir, súper, estamos listos, entonces las passwords están hasheadas y todo el tema, pero falta una cosita. Si yo ahora con Mr.2 quisiera hacer login, entonces voy acá para hacer login, y acá tengo que enviar mi password que es Mr.2, y mi mail que es Mr.2. Esto es como lo que enviaría un usuario. Un usuario envía su password en texto plano, ¿cierto? O eso es lo que escribe en el navegador. Eso es lo que nos llega. Y su email. Si nosotros enviamos este post, me va a decir que la password es incorrecta. ¿Por qué? Porque estoy comparando una password en texto plano con un hash. Y obviamente este string feo no es igual a Mr.2. ¿Ya? Entonces, para corregir eso, voy a ir a mi ruta de login y tengo que implementar el método. Si vamos a la documentación acá, de nuevo les vuelvo a repetir que la documentación es útil, tenemos que usar el método compare. Entonces, con el método compare vamos a comparar nuestra password en texto plano con nuestra password hasheada. Entonces vamos a ir acá, vemos dónde está la lógica que compara las passwords. Si se fijan, uno puede ver que la lógica que compara las passwords está acá. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a primero, entonces vamos a poner acá el compare. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle
un const, pongámosle valid password. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué va a retornar? Esto va a retornar un booleano. ¿Ya? Pero igual que antes con la función hash, en verdad no es que retorne un booleano, retorna una promesa que va a retornar un booleano. Entonces hay que ponerle await. ¿Ya? Entonces el compare lo que va a comparar es un hash con mi password en texto plano. La password en texto plano sería en este caso outinfo.password. Y mi hash sería lo que está guardado en la base de datos, que es user.password. Recuerden, este es el booleano, entonces esto es lo que va a ir acá. Entonces si la password es válida, va a retornar lo mismo que... va a seguir la misma ruta que seguía originalmente. Bien, veamos si esto está funcionando ahora. Entonces, si yo le envío esto, ya no va a comparar el string con el hash, sino que va a usar el método de bcrypt para comparar las dos cosas y ver si la password es correcta. Entonces, si yo trato de hacer login, efectivamente me devuelve mi access token. Así que estamos bien. Así es entonces como uno implementa la técnica de hashing para este inicio de sesión. Un detalle que puede que les tire un error o algo así como si es que tienen un seed, es que recuerden, si nosotros vamos a Postman y vemos nuestros usuarios, fijémonos que los que están creados a partir de un seed tienen sus passwords guardadas en texto plano, ¿ya? Dependiendo de cómo estén como haciendo sus pruebas o lo que sea, puede que necesiten que también estén guardados con un hash. En ese caso tienen que ir a su seeder de usuarios, entonces en este caso sería seed users. Y al momento de crear la password tienen que usar el método de bcrypt para hashear. ¿Ya? Entonces en vez de entregarle la password en texto plano, le entregan un hash de la password. De la misma forma que lo hicimos para la ruta de login. Para que lo tengan en consideración.